Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, compañeras, pues en esta tarde de tertulia vamos a tratar sobre la cuarta carta de Paulo Freire, que nos habla sobre las cualidades del educador. Vamos a hacer la reseña crítica de esta carta, vamos a interiorizarnos en saber quién era Paulo Freire, a qué se dedicaba, por qué él escribió estas cartas, a quien pretende enseñar, cuál era el motivo que él tenía, qué lo motivó a hacer esto, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es una reseña crítica. La reseña crítica es un texto expositivo y argumentativo en el que se aborda críticamente un producto natural, ya sea de un libro, una película, un filme, que tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es el fin de establecer la importancia o la interpretación o la opinión que da este filme, esta película o este libro al reseñista. El reseñista no es solamente que tiene que, o sea, como investigar sobre el tema, sino es interiorizar en el tema, o sea, familiarizarse, o sea, hacer como uno solo en el contexto con la actividad que le está haciendo, ya sea la película o sea el libro. Es como sacar esa conclusión, la evaluación, interpretar y sacar la conclusión sobre el tema escogido. Tenemos un ejemplo de reseña crítica. Tenemos por lo menos El niño de la pijama de rayas. O sea, ¿qué conclusión o qué reseña crítica puede traernos El niño de la pijama de rayas? Entonces puede ser El niño con la pijama de rayas. Es una historia inocente, pero a la vez dura. ¿Por qué? Porque nos habla de la realidad de ese tiempo, de la época. Entonces, esto nos hace que nos interioricemos, que investiguemos sobre esa época, estudiar el por qué, esa historia de ese momento. Entonces, pues digo yo, entonces entremos en diálogo y escuchemos quién era Paulo Freire. Claro. Es decir, es una conclusión. Es usted integrarse, o sea, familiarizarse con el contexto. Que usted sienta o sea, que en realidad, ¿qué fue lo que motivó a ese escritor, a ese editor, a desarrollar ese tema? Entonces, de ahí sale como la conclusión o la pieza a evaluar para la interpretación del por qué ya se da el resultado de ese film o de esa película o de ese texto. Eso es la reseña crítica, como una conclusión. Bueno. Bueno, en este caso, pues teniendo en cuenta que estamos tratando sobre la reseña crítica y las cartas de a quién pretendes enseñar de Paulo Freire, nos llamó mucho la atención la carta número 4. Pero, pues antes de eso, yo les voy a hablar sobre la bibliografía de él. Él se llamaba Paulo Reglus Neve Freire. Él nació el 16 de septiembre de 1927 en Recife, Pernambuco, Brasil. Murió el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Ese fue el tiempo que él duró en vida. En su vida como tal, él fue nacido y criado en una familia muy humilde, con principios, valores, pero pues en ese tiempo se veía mucho la pureza. Él era hijo de Deltrudis Neves Freire y el padre de él se llamaba Joaquín Temístocle Freire. Estudió en la Facultad de Derecho, la cual estaba ubicada en Recife, en 1943. Allí estudió filosofía y psicología del lenguaje. Él daba clases de portugués a los alumnos de secundaria y
Estando allí conoció a Elsa Amaya Acosta, con quien contrajo matrimonio, y ella era una profesora de primaria. De ese matrimonio nacieron unos hermosos hijos: Lugardes Costa Freire, María Magdalena Costa Freire, Joaquín Costa Freire. Él siempre se destacó por ser uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Él fue un educador, pedagogo y filósofo brasileño, reconocido por la pedagogía crítica y por su modelo de conciencia crítica. Se dice que él trabajó mucho apoyando a la gente analfabeta, a la gente que no sabía leer ni escribir, porque en ese tiempo era una necesidad saber leer y escribir para poder votar. Entonces él, o sea, como que él apoyaba mucho a la población vulnerable, él siempre estaba ahí sintiendo cuáles eran las necesidades de la gente que no tenía como el acceso a una educación. Debido a esto, él fue exiliado, él estuvo en la cárcel por un lapso de tiempo de 70 días y fue exiliado de su tierra natal por 5 años. Estando exiliado en Chile, él escribió varios libros. Uno de ellos fue La pedagogía del oprimido. Eso fue muy importante porque él hablaba de que era muy importante que los educadores como tal evidenciaran que los niños no eran vagones en los cuales solo se lograba depositar conocimiento, sino que debíamos de garantizar que nuestros alumnos tuvieran la decisión de hablar, de pensar, de opinar, de razonar. O sea, como lo que estamos haciendo ahora, estamos opinando, dando nuestros aportes, teniendo la finalidad de llegar a la conclusión de algo, que es lo que nos explicaba en un inicio la compañera Sandra, de que la reseña crítica nos permite opinar y expresar nuestra propia opinión. Suena redundante, pero pues algo más o menos así. Él escribió 61 libros, entre ellos los más nombrados fueron La pedagogía del oprimido, Pedagogía de la esperanza, Pedagogía de la autonomía, Cartas a quien pretendes enseñar, La educación como práctica de la libertad y así muchos más. Entonces el enfoque de él siempre fue darse a conocer como profesor, permitir que los alumnos tuvieran un desarrollo de una mirada crítica respecto a la educación, destacando las conexiones entre el problema individual y su contexto social. Así, entonces, de esta manera, los jóvenes aprendían de manera más fácil. Entonces, ese fue Paulo Freire. Exacto. Casualmente la carta número 4 es muy importante, ya que, interioriza mucho en lo que es el maestro al momento de estar en la parte de enseñar, ¿sí? Creo que con Jovi es la parte de la carta, ¿cierto, Joa? Sí, señora. Bueno, buenas tardes. Bueno, eso pues las cualidades de Paulo Freire, que son las cartas de cómo enseñar al maestro, las cualidades, ¿sí? Entonces, una de las cualidades son la humildad. La humildad es lo que toda una persona debemos de tener, ser muy humildes a la hora de expresar nuestras cosas, nunca debemos de mirarlos por otro lado, nunca debemos de ponernos siempre en los zapatos de esa persona. También una de las cualidades de Paulo Freire es la moracidad, que la moracidad es que siempre debemos de enseñar a los niños
todo debemos de enseñarlo con amor, con tener mucha paciencia, de entenderlos. Otra de las cartas es la valentía de luchar. La valentía de luchar es, por ejemplo, donde enfrenta uno el miedo, el cual de pronto como ejemplo el miedo a perder nuestro trabajo. Debemos de estar siempre preparados para eso. Debo de ser siempre valiente. Debemos de ser siempre como maestros unas personas valientes. También una de las cualidades es la tolerancia. Siempre tenemos que ser tolerantes. Nunca debemos de estar, digamos, hablando de otra persona, de pronto ser hipócritas, que digamos ahorita le estoy hablando a ella y más adelante estoy ya, cuando le da la espalda estoy hablando de ella. Entonces no debemos de ser hipócritas, siempre debemos de ser muy tolerantes con nosotros mismos y con nuestros estudiantes. Ante esa tolerancia debemos de tener ante todo el respeto y tener mucha disciplina. Para ser muy tolerantes debemos de tener eso. Una de esas cualidades también es la alegría de las educadoras. Una de ellas es una educadora democrática. ¿Qué es una educadora democrática? Es una persona responsable, analítica, que le gusta, digamos, solucionar los problemas con los estudiantes, digamos que no sé tener ella preferencias, no. O sea, para ella todos los niños son iguales. No tiene que preferencia que porque él es el hijo de un abogado, entonces lo voy a tratar así, o que porque ella es la hija de la señora de la seda, entonces la voy a tratar diferente, no. En ese caso, la educadora democrática siempre debe tener todos el mismo nivel para la forma de la enseñanza y eso. O sea, en esa parte no existen preferencias. Una de las cualidades también de ellas es la paciencia. Debe tener una buena sabiduría para todo lo que uno realice día a día. Siempre debemos de tener mucha paciencia para poder ser alguien en la vida y comprender y atender muy bien a los niños. ¿Listo, niña? O sea, en sí, Paulo Freire buscaba era como una educación activa, donde no solamente se diera tanto contenido al estudiante, sino que fuera el niño el que se expresara en su magnificencia, que fuera él que por medio de actividades se desarrollara y tuviera un pensamiento crítico. Correcto, eso es muy importante, como dices tú, Sandra, porque pues si la idea es que mirar las cualidades que, como decía Joa, son muy importantes cuando cuando un docente está en el aula de clase. Un docente debe ser humilde de corazón, comprender al estudiante, saber qué necesidades tiene, de pronto qué en ese momento le afecta. No ser apenas siéntese ahí y haga, no. La valentía para poder enfrentar cualquier problema que se presente y la nobleza para poder solucionarlo sin de pronto ir a ser hiriente con las demás personas que lo rodean. Tolerante porque hay veces que una persona le dice esto es así y uno puede saber que no es así, pero pues uno sencillamente por respeto y de la manera más prudente uno le hace saber a esa persona pues que no está bien, pero pues tampoco se va a irritar ni va a problematizar en el momento para que no hayan consecuencias a futuro. Entonces es muy importante eso que decía él, o sea, el conocimiento debe ser depositado en los niños con mucho amor y cariño, o sea, no tener ahí como que usted hace porque yo ordeno, no, o sea, él decía que las personas deben de ser libres de pensar, o sea, transformar un mundo, una pedagogía que libere a las personas y que el docente asuma con actitud una buena escucha, o sea, siempre atento a escuchar.
También la amorosidad, la tolerancia. Desde mi punto de vista, mi opinión crítica sería de que yo, al momento de ser educadora, tendría muy en cuenta esta carta, porque a veces en ocasiones, como seres humanos, a veces andamos en el completo ir y venir y por un momento debemos de aprender a que el trabajo es una cosa y nuestra vida diaria, nuestros problemas y nuestras cosas son muy aparte. Entonces, para poder nosotros ser unos educadores humildes, valientes, tolerantes, amorosos, debemos de enfocarnos en nuestros niños, o sea, que ellos sean priorizados en todo momento, que todo lo que hagamos sea de corazón, siempre con amor, o sea, con empatía. Igual manera con los padres, porque pues si uno tiene una buena comunicación con los niños, con los padres todo también puede ser muy maravilloso. Entonces, desde mi punto de vista, me gusta mucho esta carta porque aporta mucho a, pues a mis conocimientos y me permite de pronto tener la comprensión de que siempre es de gran ayuda antes de actuar pensar en lo que vamos a decir.
también hablando de la cuarta carta sobre las cualidades del educador, tenemos una frase que Paulo Freire utilizaba y es: nadie enseña a nadie, nadie se enseña a sí mismo. Nosotros prácticamente, a pesar de que estamos con una evolución constante de educación, a pesar de que trabajamos con niños de primera infancia, tenemos también que recalcar que nosotros somos, aparte de educadores, somos personas y que aparte de ser personas, nosotros somos el implemento de los niños, el complemento de ellos. Tenemos que concientizarnos de que ellos, a pesar de tener un diferente aprendizaje, también vienen con situaciones desde casa. Muchas veces ellos llegan con hambre porque no han desayunado o no se han bañado o vienen con la misma ropa del día anterior. Entonces ahí es donde ya la cuarta carta de Paulo Freire, en las cualidades de docente, ya ella se activa, y no solamente ella, sino en todas las cartas a nivel pedagógico, porque de igual manera es concientizarnos de la necesidad del niño, no es dejarlo a un lado ni tampoco marcarlo de que hay que excluirlo, por el contrario, nosotros tenemos que ser unas personas flexibles, docentes flexibles, prácticos, que de igual manera estamos en ese constante desarrollo de vida social con nuestros estudiantes, lo cual nos conlleva a tener ese afecto con ellos, a buscar como la confianza en ellos, de que ellos se sientan aceptados, se sientan queridos. No es que porque ellos llegaron en alguna situación nosotros los rechacemos, no, eso no es la cualidad de un docente. Es ser amorosos y comprensivos con ellos. Es como si ellos fueran nuestros hijos. De igual manera, tratarlos como quisiéramos nosotros que trataran a nuestros hijos. Y nosotros ser esas personas que queremos que nos traten a nosotros. Así como, o sea, tener como, o sea, de ese resultado, que sea un resultado recíproco tanto de nosotros como la unión de los padres de familia y los niños, porque de igual manera, ellos de igual manera en un ámbito escolar muchas veces se van a sentir solos, se van a sentir frustrados y van a sentir que como que no encajan, pero de igual manera es por eso, es por su mismo proceso de desarrollo, pero de igual manera ya en el contorno educativo donde ya hay como ese diálogo con ellos, donde se afirma la confianza con ellos, ya ellos se van a adaptar y van a entrar. Ahí es donde entra todo lo que es la flexibilidad, todo lo que es la armonía, el cariño, el amor, todo lo que es la comprensión, el afecto, todas las situaciones que se presentan ya en la cuarta carta, donde ya se motiva absolutamente a todo. Es la valentía, la osadía del docente de ganarse a ese niño, de que el niño le agrade llegar al colegio, que el niño se motive a estar en el colegio, que diga, no, hoy es sábado, uy, que llegue rápido el lunes, yo quiero estar en mi salón de clase, yo quiero estar con mis compañeros, yo quiero estar con mis docentes, que ellos se enamoren de la educación, que ellos se enamoren de ese proceso de aprender. Muy bien, hermoso. Todo lo que dices y es muy cierto. Y pues el día de hoy nos deja una gran experiencia, muy gratificante, valioso y famosísimo pedagogo y educador que es una gran huella a nivel, o sea, en el mundo. Entonces, pues yo creería que pues podríamos concluir con lo que decía la compañera Sandra, de que pues, o sea, es muy importante estar en el lugar indicado y hacer las cosas con amor, no por una necesidad, sino porque nos nace. Pues no sé si la compañera Jovi quiere agregar algo más, ya como para finalizar, o hay algún tema por ahí suelto, no sé. No, señora, ya todo está claro. Entonces, Emily, ¿tú tienes algo más para aportar?
Bueno, entonces acá dejamos nuestro link en YouTube para que le den me gusta, escucharemos comentarios y próximamente nos volveremos a encontrar y de pronto con otra nueva carta o algún tema nuevo y algún nuevo pedagogo, algún educador o algún filósofo que queramos compartirles. ¿Listo? Sí, esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias. Chao, bendiciones, que estén muy bien. Chao, gracias. Chaito.